Hoy vamos a ver lo que son las ecuaciones de primer grado con dos variables o con dos incógnitas. Entonces, ecuaciones de primer grado con dos variables o con dos incógnitas, ya nosotros vimos, ¿verdad?, lo que eran ecuaciones de primer grado, pero con una sola variable o con una sola incógnita. Ahora nosotros vamos a trabajar con ecuaciones de primer grado, pero con dos variables. Lo primero que haremos es ver una definición. Estamos diciendo una función lineal es toda función del tipo, este tipo que está acá. El f de x aquí implica que es una función que está escrita en la variable x. En este caso, una función lineal o de primer grado. El f de x, bueno, que así se lee f de x, es como si fuera un nombre. En este caso, f representa una función y la x que está dentro de paréntesis, lo que implica es que esa función está escrita en la variable x, o en función de la variable x, valga la redundancia. Estas funciones de primer grado siempre representan una línea recta. Eso es una pregunta de examen, por lo que le sugiero que se le preste atención. Una función de primer grado representa siempre una línea recta. Por eso entonces recibe el nombre de lineal, función lineal o función de primer grado. Bueno, aquí lo pongo. Y es de primer grado porque el mayor exponente al que está elevada la variable es 1. Por eso se dice que es de primer grado. En este caso, por ejemplo, la x, si usted observa, la x, no tiene ningún exponente, en consecuencia se asume que es 1. Entonces, si y es igual a f de x, o a f de x le estamos diciendo que es igual a y, entonces y es igual a x más b. En estas funciones de primer grado a tiene que ser distinto de 0, porque si a es igual a 0, eso implica que el término que tiene la variable se anula. En consecuencia ya no sería una función porque no varía. Sería un valor fijo de y que en este caso sería b. Entonces, esa es otra también pregunta de examen. A tiene que ser distinto de 0 siempre y b puede ser 0 o no puede ser 0. Puede que sea, pero también puede que no sea. Pues sí, entonces estamos diciendo que si nosotros hacemos y igual a f de x, eso es simplemente que le estamos cambiando el nombre a f de x por y. Entonces, esto de acá era f de x antes, o se llamaba f de x, pero como f de x estamos diciendo que es lo mismo que y, o cambiándole el nombre, ahora vamos a decir que y es igual a x más b. En estas funciones de primer grado, estamos reiterando que a tiene que ser distinto de 0 siempre, y b puede ser 0 o no puede ser 0. Por ejemplo, la función y igual a f de x, esto es y f de x es lo mismo, hace referencia como si fuese al nombre, y entonces esto de acá sería ya la función en sí. Es decir, que y igual a x más 2 es la función. Ahora bien, si la función en y igual a x más b la igualamos a 0, ¿qué va a ocurrir? O para que eso se iguale a 0, todo esto que está en el en el segundo miembro, yo lo voy a transferir o lo voy a pasar
primer miembro, y ustedes recuerdan que un término que está en el segundo miembro, bueno, la transposición de término, un término que está a la izquierda, si lo pasamos a la derecha, iría con signo contrario, y viceversa, si está a la derecha y lo quiero pasar a la izquierda, si está, perdón, a la izquierda y lo quiero pasar a la derecha, también tendría que cambiar el signo. En consecuencia, si a f de x o a y yo lo quiero igualar a 0, pues simplemente paso los elementos o los términos que están en el segundo miembro, lo pasamos para el primero, y como no va a quedar nadie allá, pues entonces le pongo 0. Y a lo que me resulta de esa transposición, le voy a llamar 1. Eso es solamente un nombre o un apellido que usted le ponga ahí. Y si consideramos el valor de menos a, es decir, este valor de acá, si le cambiamos el nombre, en lugar de menos a, le ponemos el nombre A mayúscula sobre B, ¿verdad? Eso yo puedo hacerlo siempre y cuando yo quiera trabajar o lo que lo quiera lograr sea más simple, más fácil, más sencillo. Eso es como un cambio de nombre. Es decir, menos a, yo lo voy a trabajar como si fuera a sobre b. Pero sigue siendo menos a, es simplemente un cambio de nombre. Y si consideramos entonces que menos b, estamos cambiando el nombre también, menos b, lo consideramos como c sobre b, un cambio de nombre igual que lo que ha ocurrido aquí. En consecuencia, vamos a sustituir estas en la expresión 1, por eso hemos llamado 1 acá. ¿A quién? A todo esto de ahí. Lo que estamos diciendo es que en lugar de menos a, yo voy a colocar a sobre b, y en lugar de menos b, voy a colocar a c sobre b. Y esto va a quedar de la siguiente manera. Entonces déjenme venir de acá para ir retomando. Estamos diciendo que si y es igual a f de x, como cambiar el nombre, entonces y es igual a x más b, y en estas funciones de primer grado a tiene que ser diferente de 0, porque si a fuera igual a 0, eso implica que el término que tiene la variable se anula y en consecuencia no tendría una función, tendría solo un valor de y, que en este caso fuese b. Entonces b puede ser 0 o puede no ser 0, eso no está en discusión, eso no tiene ningún tipo de problema. Por ejemplo, la función y igual a f de x, esto es lo mismo, ¿verdad? Estamos diciendo que y es igual a f de x, es simplemente un nombre, y la función viene siendo x más 2. Ahora bien, si la función que estamos llamando con y es igual a x más b, la igualamos a 0, ¿qué va a pasar? Estamos diciendo que todo ax más b lo vamos a pasar para el primer miembro, obviamente con signo diferente. Y a eso le vamos a llamar ecuación 1 o simplemente 1. Entonces, si consideramos el valor de menos a igual a mayúscula sobre b mayúscula y consideramos el valor de menos b igual a c mayúscula sobre b mayúscula y esto lo sustituimos en 1, eso es simplemente que cambiemos a menos a por a sobre b y a menos b por c sobre b. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que y más, recuerden que esto es menos a originalmente, pero que lo estamos cambiando por a sobre b. Y esto de acá, recuerden que es el valor de menos b, que lo estamos cambiando por c sobre b. Y aquí sigue entonces igual a 0. Solamente hemos cambiado a menos a por el nombre que le hemos puesto y a menos b por el nombre también que le hemos puesto. Ahora bien, si multiplicamos en ambos miembros por b, tenemos, es decir, si multiplicamos a todo el mundo por b, a todos los términos por b, aquí fíjense, estoy multiplicando a y por b, estoy multiplicando a sobre b por b.
Y tendría que multiplicar aquí a C sobre B también por B y B también por 0. Es decir, estamos multiplicando toda esa ecuación por B. ¿Qué va a ocurrir? Aquí vamos a bajar a B por Y sería BY. Pero acá en esta multiplicación se puede simplificar un B en el numerador con un B en el denominador. Y en consecuencia me estaría quedando solamente A y X, por lo que es lo mismo AX. En el tercer término se puede simplificar a B en el numerador con B en el denominador y me queda simplemente C. Ese es el tema. Ecuaciones de primer grado con dos variables. Y habíamos hecho un preámbulo de ecuaciones que habíamos ya trabajado, ecuaciones lineales o de primer grado con una sola variable. Entonces ahora el tema es ecuaciones de primer grado, pero con dos variables o dos incógnitas. Entonces habíamos dicho que para llegar hasta allá estamos hablando de una función lineal y decimos que toda función lineal es del tipo, de este tipo de acá. F de x igual a x más b. Y en consecuencia por acá hemos dicho que si a f de x le ponemos el nombre de y, entonces vamos a tener esto de acá. Y es igual a x más b. Y en consecuencia nos va a quedar aquí, bueno, estamos presentando un ejemplo. Como ya hay muchos rayones rojos, a ver si pongo un azulito. Ahora bien, si la función que estamos llamando y, que es lo mismo que f de x, hemos dicho que es simplemente un cambio de nombre, la igualamos a 0, va a ocurrir lo siguiente. Que la igualemos a 0, lo que estamos diciendo es que pasemos a todo lo que está en el segundo miembro, lo pasemos al primero. Y ya todos saben que para usted cambiar un término del segundo miembro al primero, debe ir con signo cambiado. Por eso ahora aparece aquí la X negativo, porque aquí está positivo. Entonces al cambiar iría negativo. Y como la B está positivo acá, cuando lo cambie al primer miembro iría negativo. Luego de eso se propone que se le cambie el nombre a menos A. Que en lugar de tener menos A minúscula, que se ponga A sobre B, todo positivo. Y que se le cambie también el nombre a menos B. ¿Por quién? Por C sobre B mayúscula. Si todo esto se sustituye en 1, pues la ecuación 1, vamos a tener lo siguiente. Y era aquí donde estábamos explicando. ¿Verdad? Que tenemos a y igual a mayúscula sobre b, pero que a mayúscula sobre b estamos recordando que era menos a. Y lo estamos ahora utilizando con el otro nombre. Más c sobre b, que si recuerda, era lo que estamos llamando menos b, igual a 0. Luego de eso lo que se propone es que se multiplique toda la ecuación por b mayúscula. Lo que estamos diciendo acá, se multiplique todo por b. Y en consecuencia nos va a quedar que cuando multiplico b por y, me va a quedar esto de acá, o por lo menos la expresión de que estamos multiplicando a b por todos los términos de la ecuación. Fíjense donde tenemos a b primero, que multiplica cada uno de los términos. Entonces le decía que ahora reduciendo esto, by no se puede simplificar a nadie y me va a quedar a by acá. Pero que aquí, en el segundo término, se puede simplificar una vez que está en el numerador con una vez que está en el denominador. Y me va a quedar ahí AX, porque AX no se simplifica con nadie. En el tercer término se puede simplificar la B del numerador con una B en el denominador y me está quedando simplemente C. Y finalmente, en el segundo miembro, cuando multiplico a B por 0, me va a quedar 0. Esto es porque todo número multiplicado por 0 va a quedar 0. Entonces, aquí me está quedando la ecuación de y más ax más c igual a 0. Y desde luego, acá simplemente lo que hemos hecho es cambiar a ax para el primer término y a by para el segundo. Y tenemos entonces ahí la ecuación lineal
con dos incógnitas, una ecuación de primer grado con dos incógnitas. Esta expresión representa la ecuación, ¿verdad? Esta expresión de acá, que todo lo que hemos hecho ahora mismo es para llegar ahí. Todo lo que hemos hecho. Entonces, esta expresión representa la ecuación de primer grado en dos variables. La expresión que estamos viendo, o que vimos anteriormente, representa una ecuación de primer grado con dos variables. Su gráfica es una línea recta. Eso también es una pregunta de examen, Charlie, anote ahí. Su gráfica es una línea recta. Todos los puntos de la línea recta cumplen la condición de que tomado 2 a 2, cualesquiera de ellos, la diferencia de ordenadas entre la diferencia de abscisa es siempre una constante, la cual es llamada pendiente. ¿Alguien sabe lo que significa abscisa? Eso se nos fue hace mucho. ¿Qué es lo que tiene este internet? Abscisa, profesor, Ajá. son los dos primeros dígitos o coordenadas que van en el plano cartesiano, ¿no es? No es eso, Charlie, porque en lo que usted me está diciendo hay un valor que corresponde a la abscisa y un valor que corresponde a la ordenada. La abscisa es más simple que... XY. Sí, XY. Usted está hablando de XY. Pero cuando nosotros encerramos, nosotros encerramos, por ejemplo, a XY, lo separamos así, XY. Eso es un par ordenado. De eso de XY hay un valor que corresponde, por ejemplo, a la abscisa y hay un valor que corresponde a la ordenada. O un valor que corresponde al eje X y un valor que corresponde al eje Y. Profesor, yo no me la sabía, pero lo acabo de buscar. Cuénteme. ¿La leo? Sí, claro. Dice, en el plano cartesiano, las coordenadas cartesianas se denomina abscisa y ordenada. La abscisa es la coordenada horizontal y se representa habitualmente por la letra X, mientras que la ordenada es la coordenada vertical y se representa por la letra Y. Correcto. Entonces, la abscisa no es más que el eje X y la ordenada el eje Y. Pero que no se pueden confundir o no se pueden mezclar como si fuera la misma cosa, ¿no? Porque, como bien señala el compañero, la abscisa corresponde al eje horizontal, ¿verdad? Al eje horizontal, todo lo que hemos dibujado aquí. Ustedes se saben eso, es simplemente que a lo mejor no recordaban que se le llama así. O que habitualmente en nuestros cursos anteriores le llamaban eje X o eje Y. Algunos profesores iban un poquito más lejos, bueno, eje horizontal y eje vertical. Pero entonces ahora ya ustedes tienen que agregar que al eje horizontal se le llama eje X, se le llama eje horizontal. Esto va a quedar feo, pero todo sea para el mayor aprendizaje. Y también, ahora ya ustedes saben, eje de la abscisa. Tienen que introducir este nuevo, bueno, para quien sea nuevo, eje de la abscisa. Porque de repente ahora en el examen no le va a hablar del eje X ni del eje horizontal, sino del eje de la abscisa. ¿Por qué? Porque ya estamos claros que nos estamos refiriendo a la misma cosa. Es solo como un sinónimo, pero que nosotros tenemos que ir enriqueciendo nuestro lenguaje, se llama. No sé, eso así. Y el eje vertical, que se llama eje Y, ¿verdad? Eje Y, eje vertical o eje de la ordenada. Ya ustedes saben, quizá lo único nuevo aquí sería
ordenada, queridos compañeros, me voy a permitir leer esto otra vez porque en ese párrafo que está ahí, en ese pequeño párrafo, hay como de 5 a 10 preguntas del examen. Es como si fuese el corazón. Y el La idea examen es el próximo sábado, profesor. Entonces, esta expresión, pero profesor, ¿cuál expresión? Claro, esta expresión de acá. ¿Dónde está? Esta expresión de acá. Que dicho sea de paso, es esa misma expresión, es solamente que se han cambiado de orden el BY y el AX, pero es la misma expresión. Y eso se puede cambiar por ¿cómo se llama? La propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera la suma. Entonces, cuando yo me refiero a esta expresión, estoy hablando de esta, ¿verdad? Esa expresión que todo el ejercicio que hemos hecho es para llegar hasta ahí. Entonces, esta expresión representa la ecuación de primer grado en dos variables. Puede ser que haya una pregunta. Yo le ponga, ¿cuál de las siguientes expresiones representa una ecuación de primer grado en dos variables? Y que le ponga una, por ejemplo, déjeme ver si lo puedo hacer. Que yo le ponga, por ejemplo, un gancho, por ejemplo, así, x cuadrado más b, y más c igual 0, por ejemplo, y que le ponga otra que sea ax más by más c igual a 0. Si se fijan bien, parecen la misma expresión, parecen igualitas, pero hay una Pero diferencia la aquí. primera es de segundo grado. La primera tiene una de las variables en segundo grado, por consecuencia, las dos no son de primer grado. Es decir, en esa ecuación, las dos variables, que son x y y, las dos variables no son de primer grado. Es decir, hay una variable que está de segundo grado y la otra de primer grado. Entonces, en consecuencia, esa no sería la respuesta de la pregunta. Entonces, en este caso, esta sería la respuesta. Entonces, por eso hay que tener bien claro qué es lo que estamos hablando. Otro asuntito aquí, miren. Estamos diciendo que todos los puntos de la línea recta cumplen la condición de que tomado 2 a 2 cualesquiera de ellos, la diferencia de ordenada, ya ustedes saben lo que son las ordenadas, entre la diferencia de abscisa es siempre una constante. Es decir, es un valor que no varía. En una función o en una línea recta, siempre que usted haga eso, la diferencia de ordenada entre la diferencia de abscisa va a dar siempre el mismo valor. Por eso estamos diciendo que es un valor constante, la cual se llama o es llamada pendiente y lo vamos a representar con la letra M. Pendiente, la letra M. Entonces, para fortalecer lo que estamos diciendo acá, que hemos dicho, Genoveva, en eso te vas a dar cuenta, en ese párrafo, pequeño párrafo, hay como entre 5 o 10 preguntas del examen. Es decir, que lo que comprendieron ese texto, ese párrafo, lo que comprendieron ese párrafo, ya pasaron el segundo parcial. Entonces, por ejemplo, sean P1 y P2, dos puntos de una línea recta que se llama L1. La línea recta le estamos poniendo nombre L1. Y alfa, que esto es un símbolo griego, que se representa así. Alfa, eso no es una A, es un alfa, un símbolo así más o menos. Alfa, su ángulo de inclinación. Es decir, ahora nos están permitiendo dos puntos de una línea recta y nos están dando un ángulo de inclinación. Entonces, tenemos acá la gráfica. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la distancia que hay desde X1 hasta X2? ¿Cómo usted sabe qué distancia hay desde X1 hasta X2? ¿Quién me dice? Yo, maestro, Sí. podemos restarle el valor de X2 menos X1. Ahí sabremos la distancia que hay entre ellos dos. Ah, pero ese tigre está duro. ¿Quién me está hablando? Llamé, maestro. David,
Tan fácil, David. David, David, no me hagas eso, David, por favor. Bueno, por Pero, si acaso, profesor. ok, mira, Yamel, en ese puntito ahí, en otros escenarios, en otras explicaciones, oye, me ha llevado más de 10 minutos a 15 minutos para que la persona entienda lo que tú acabas de decir. Es decir, para ti ha resultado simple, sencillo, pero hay gente que no lo ve. Óyeme, con los ojos abiertos, no lo ve. Por ejemplo, Genoveva, mi querida estudiante, ¿qué distancia hay desde Y1 hasta Y2? Entonces, una persona diferente a Yamel, ¿qué distancia hay desde Y2 hasta Y1? Bueno, o de Y1 a Y2. ¿Qué distancia hay? ¿Cómo yo puedo saber? Está calculando, buscando la distancia. A mí, según mis cálculos, 0.1, profesor. ¿Y cómo 0.1 si ahí no hay ningún valor? ¿Cómo Está te Y1 y Y1? Y2. Sí, pero ¿cuánto vale Y1? Yo no sé. Ujú. ¿Cuánto vale ¿Cómo Y2? que no? Si No, Y1, mira el Y1 valor ahí vale donde dice que Y1 es igual es 1. que X1. no, ahí yo no sé cuánto vale Y1. Y1 Y puede ahí yo ser no un sé valor ni cualquiera. Y1 ni X1, porque Y1 no puede tiene ser un valor. valor cualquiera, ¿eh? Y1 ahí puede ser 5, puede ser 10, puede ser 100, 1.000.000. Eh, lo que yo tengo que tener claro es que si Y1 es 1.000.000, Y2 es un valor más grande que un Es 2 millón. millones. Bueno, podría ser 2 billones porque parece estar a la misma distancia. Eso sí tiene lógica. Pero Sí. yo no sé, en realidad Y1 pudiera estar representando 10 unidades. Y en eso, si Y1 vale 10 unidades, pues Y2 valdría 20 Valdría unidades, 20. porque parece estar Exacto. a la misma distancia. Entonces, como dice Yamel, para yo determinar qué distancia hay desde X1 hasta X2, yo puedo hacer lo siguiente. La distancia más grande, quitarle la distancia más pequeña. Y eso es lo que me va a quedar en el medio, lo que hay ahí. Entonces, lo mismo yo voy a hacer en el eje de la ordenada. A Y2, que es el valor más grande, le voy a quitar Y1. Y ahora vamos a verlo en un caso particular. Supóngase que usted necesita saber la distancia que hay desde la posición 2 hasta la posición 6. Ahí sería muy fácil. Usted a lo mejor diría, no, profesor, pero lo cuento. Digo 1, 2, 3 y 4. ¿Así por qué? Porque ahí usted conoce los valores. Pero yo pude haberlo dicho de esta manera. El valor más grande, quitando el valor más pequeño, y me va a decir que eso es válido. ¿Cuánto le es válido esta forma? O lógicamente cuando usted tiene valores que usted no conoce como este. Si usted cuenta, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, efectivamente va a tener 4. Es lo mismo que si usted dice la distancia que hay, por ejemplo, de la posición 5 en el eje de la ordenada hasta la posición 1, ¿verdad? En este caso, o vamos a tomar otra para que no me dé el mismo valor 4. Vamos a pensar que necesita saber la distancia que hay Profesor, entre ¿pero este. cómo usted va a restar Y2 y Y1 si no hay valor? Hoy lo dejo expresado, mi querido. Te estoy Ah, ok. diciendo, bueno, lo dejo así expresado y eso va a ser, bueno, los valores que ellos tengan cuando se haga la diferencia es lo que me va a dar la distancia. O lo dejo expresado así.
el valor más grande menos el valor más pequeño me va a dar la distancia que hay entre los dos puntos, entre ellos dos. Lo que estoy haciendo a la derecha ahora son casos particulares para que se entienda o la gente pueda asociar. Por ejemplo, yo tomo la distancia más grande, el valor más grande que es 4 y le resto el valor más pequeño. Entonces, eso indica que aquí va a haber una distancia de 2 unidades. La diferencia de ordenada entre la diferencia de abscisa, que es siempre un valor constante que le estamos representando con m y que eso se llama pendiente. Entonces, acá, déjame seguir borrando esto, que eso era solamente para fortalecer la explicación. Fíjense que aquí se me está formando un triángulo P1, P2, aquí se me está formando un triángulo. Y ahí se puede establecer, ahora tengo que preguntar, ¿ustedes recuerdan las funciones trigonométricas? ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Seno, coseno, tangente, cotangente. ¿Y cuál más? Bueno, usted ha dicho las principales, seno, ¿verdad? Coseno y tangente. Las demás son funciones inversas a estas. Dígase cotangente, cosecante y secante. Pero está bien, muy bien, excelente. Exacto. Ahora bien, yo necesito saber qué distancia hay desde P2 hasta el punto C. ¿Quién me dice? ¿Qué distancia hay desde P2 hasta C? O desde C hasta P2. Maestro, se hace el mismo procedimiento que con qué distancia entre X1 y X2. Sí. Exactamente. Ya Nosotros le podemos. ya usted lo tiene, porque mire, es la misma distancia que hay de aquí a acá. Exactamente. Si usted, digamos, lo mueve hacia allá, hace una... Entonces aquí usted va a tener Y2 menos Y1. Lo mismo, si necesito saber la distancia que hay desde P1 hasta C, ¿quién me dice? Se me fueron. Es la No, misma estamos aquí. distancia que hay ahí. La misma distancia. X2 menos X1. Esa misma distancia de ahí. No la misma es la misma. Ahora, ¿qué distancia hay desde P1 hasta P2? Eso sí yo lo voy a dejar para un chin más tarde, porque ahí nosotros podemos utilizar, ¿qué podemos utilizar para encontrar eso? Supóngase que esa distancia puede tener el nombre de H. ¿Ustedes recuerdan lo que representa H en un triángulo rectángulo? Hipotenusa. La hipotenusa, profesor. Sí, hipotenusa. ¿Y con qué teorema se relaciona la hipotenusa? Con el de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras. Entonces, para yo determinar la distancia desde P1 hasta P2, que yo visualizo que puedo representar con H, ¿por qué? Porque es un triángulo rectángulo. Esa distancia yo la puedo determinar a través del teorema de Pitágoras. Pero ok, recordando que acá Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 es lo mismo que estamos diciendo de la diferencia de la ordenada entre la diferencia de la abscisa. Es lo mismo que estamos diciendo. Estamos diciendo que es un valor constante y que ese valor constante se llama pendiente. Entonces, en el triángulo P1, P2, ese triángulo bonito que está acá, se puede establecer que la tangente de alfa, la tangente, ¿ustedes recuerdan cómo se define la tangente del ángulo? ¿Cómo se determina la tangente del ángulo? ¿Cómo se define? ¿A qué es igual el seno de un ángulo? ¿No Estamos recuerdan como eso? quedados ahí. Seno de alfa, ¿qué es igual? ¿No era cateto opuesto entre la hipotenusa? Así.
Senos. ¿Por qué la matemática es tan complicada, profesor? ¿Eh? ¿Por qué la No, eso no, matemática es tan complicada? no, eso no es complicado nada. Coseno, que era igual, coseno al cateto adyacente entre la hipotenusa. Bueno, pues la tangente es lo mismo que el seno entre coseno. O para no complicarlo, la tangente es lo mismo que el cociente del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Es decir, que tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto al ángulo en este caso es Y2 menos Y1 y el cateto adyacente sería X2 menos X1. Por eso es que usted está viendo acá ahora que la tangente del ángulo es igual a esta diferencia, que es ese lado de ahí, el cateto opuesto al ángulo, dividido entre esto que está acá, que sería el cateto adyacente al ángulo. Pero que todo eso, así escrito, todo eso es lo mismo que tengo acá. Lo mismo que tengo acá. ¿Y cómo nosotros le hemos llamado a eso? Pendiente. Entonces quiere decir que la tangente del ángulo, que es igual a esta cuestión de acá, es lo mismo que la pendiente. O, si usted quiere decirlo más sencillo, la tangente de alfa es igual a m. ¿Lo ven? Es decir, que de todo eso se puede inferir que la tangente del ángulo es igual a m. O la pendiente. Pero está nítido, nada más tienen que volver a ver el video ya a reforzar eso. Entonces, también se puede observar Sí, eso es lo que en yo el voy a hacer. triángulo que por el teorema de Pitágoras la distancia D es igual. La distancia D le estamos llamando distancia D, pero que eso también es igual a la hipotenusa, porque es la misma distancia, solamente que cuando usted está estudiando el teorema, a esa distancia de ahí le llaman hipotenusa. Ya a este nivel, esa distancia, desde un punto a otro, yo le estoy llamando a la distancia D, pero es lo mismo la hipotenusa que D en este caso. Entonces, Pitágoras lo que establece es, vamos a poner por acá para solamente a modo de recordatorio. Pitágoras lo que dijo fue que A al cuadrado era igual a B al cuadrado más C al cuadrado. O dicho de otra manera, Pitágoras dijo que el h al cuadrado, refiriéndose a la hipotenusa, que dicho sea de paso, la hipotenusa es el lado más grande del triángulo rectángulo, ¿verdad? C1 al cuadrado, refiriéndose al cateto 1 al cuadrado, más C2 al cuadrado. Entonces, como nosotros vimos un paso cuando estuvimos resolviendo ecuaciones de segundo grado incompleta, yo puedo aplicar aquí, digamos, raíz cuadrada en ambos miembros. Ustedes ya entienden eso perfectamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Solamente para ayudarlo a comprender un poquito más. ¿Qué va a ocurrir? Que un 2 que hay aquí, que no se marca, se va a simplificar con el cuadrado de la hipotenusa y me va a quedar que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces, esto es lo mismo que hay aquí. La h está representando, digamos, a la d. Todo esto que está acá, usted le puede llamar como si fuera cateto 1. Y todo esto de acá como si fuera cateto 2. En consecuencia, usted puede decir que el teorema de Pitágoras es eso que está ahí. El cateto 1 al cuadrado, pero ¿quién es el cateto 1 al cuadrado? Ah, bueno, la distancia que hay desde x2 hasta x1. Más el cateto 2 al cuadrado. ¿Pero quién es el cateto 2? Bueno, la distancia que hay desde y2 hasta y1 al cuadrado. Que, por ejemplo, la distancia que hay de x2 a x1, yo le estoy llamando
cateto 1. ¿Verdad? A esto de acá le estoy diciendo que esto es cateto 1 y que esto sería cateto 2. Pero es lo mismo. Entonces, el alfa es el ángulo de inclinación de la línea recta y se define como el ángulo formado por la línea recta orientada hacia arriba y la parte a la derecha del eje X, a partir del punto de intersección de la línea recta y dicho eje. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un plano cartesiano así, esta figurita, una gráfica mala, pero que va a ayudar a comprender lo que se quiere decir. Imagínense que yo tenga una recta, ¿verdad? Piensen en esa, pues una línea recta. A pesar de que tiene una curva, la mente es tan poderosa que puede ver una línea recta ahí. Entonces, el ángulo de inclinación, de acuerdo a lo que se está diciendo aquí, se debe marcar desde la línea recta orientada hacia arriba, formada por la línea recta, y el eje, quiere decir que ese ángulo yo tengo que, el ángulo alfa tiene que medirse así. Esto es el ángulo alfa. Desde el eje X orientado hacia arriba. Y la parte derecha, bueno, la parte derecha del eje X, a partir del punto de intersección. Es decir, ese ángulo tiene que medirse así. Tienen que comprender esto porque cuando la recta sea así, fíjense que se forman dos ángulos, se forma un ángulo así, pero ese no es el que me va a interesar. De acuerdo a la definición, me va a interesar el ángulo que se forma desde el eje a la derecha hacia arriba, es decir, este eje. Ahora, este ángulo no sirve, sí, sirve. Incluso, en ocasiones me va a permitir, en función de ese ángulo, conocer este. Porque recuerden que hay una relación de ángulo. Ustedes estudiaron en geometría, ángulo adyacente, ángulo de 90 grados o ángulo rectángulo, bueno, acutángulo, todo eso ustedes leyeron, aprendieron eso. Entonces, esas cuestiones nos van a permitir aquí determinar ese ángulo que está desde la derecha hacia arriba del eje X. Entonces, a partir del punto de intersección de la línea recta y dicho eje. Entonces, ya usted sabe que la tangente de alfa, o la tangente del ángulo, es lo mismo que la pendiente. Y una vez que yo tengo, déjenme ver si podemos sacar esto aparte. Una vez que yo tengo la tangente del ángulo, que me está diciendo que es igual a n, yo puedo también determinar el valor del ángulo. ¿Cómo yo determino eso? Bueno, el ángulo va a ser igual a arco tangente del valor de la pendiente. Así se va a determinar eso. Si estuviéramos en la presencialidad, en este momento yo les pidiera a todos que sacaran su calculadora científica y hiciéramos el ejercicio de buscar ese arco tangente. Y los que no tuvieran calculadora científica, entonces sacarían su teléfono, buscaran el modo de la calculadora y también le mostrara y le enseñara cómo calcular eso. Hallar el ángulo de inclinación de una línea recta. El ángulo de inclinación lo vamos a representar por la letra alfa. También la distancia entre los puntos. El valor de la pendiente, vamos a realizar la gráfica y la ecuación dado dos puntos de la línea recta. Me están dando dos puntos, punto 1, P1 que tiene componente 2,2 y P2 que tiene componente 3,7. Entonces vamos a empezar acá buscando la pendiente. Y vamos a hacer el ejemplo, ¿verdad? Hallar el ángulo de inclinación de una línea recta. Ese ángulo lo estamos llamando por alfa.
la distancia que hay entre los dos puntos, P1 y P2, el valor de la pendiente, vamos a realizar la gráfica y, ¿qué es lo que dice? Y la ecuación dado los puntos de la línea recta. Entonces, si contabilizamos, me están pidiendo 5 cosas. Primero me están pidiendo el ángulo de inclinación, ¿verdad? Me están pidiendo la distancia desde el punto 1 hasta el punto 2. Me están pidiendo el valor de la pendiente. Me están pidiendo que realice la gráfica y me están pidiendo que ponga la ecuación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como yo tengo las coordenadas de los puntos o de los dos puntos, yo puedo determinar la pendiente. Yo puedo decir, se me desconectó el teléfono. Para el ángulo de inclinación empezamos por buscar la pendiente. Y yo recuerdo que la pendiente se determina, ¿verdad? Como la diferencia de ordenada entre la diferencia de la abscisa. Recuerden que eso siempre es un valor constante que se llama pendiente. Es importante también que nosotros veamos, déjame buscar un colorcito diferente al rojo, para ayudar a entender que este valor de acá, yo lo puedo ver o visualizar como si fuera un X1. Y este valor de acá lo puedo visualizar como si fuera un Y1. Es decir, que el punto 1, su componente sería X1, X1, Y1. Y acá, en este, yo puedo verlo como si fuera un X2 y aquí un Y2. Entonces, Y2, ¿cuánto sería el valor de Y2 menos Y1? Mirando los puntos 1 y punto 2. Yo meto. Dígame. El valor de Y2 menos Y1 sería 5. Sería 5, es decir, sería 7 menos 2, ¿verdad? Y el valor entonces de X2 menos X1, ¿cuánto sería? 1 más. 3. Sería 1. O 3 menos 2, correcto, 3 menos 2. Es decir, que me va a quedar así, en el numerador, 7 menos 2, Y2 es igual a 7, Y1 es igual a 2, 7 menos 2, y en el denominador me va a quedar 3 menos 2, es decir, que X2 es igual a 3 y X1 es igual a 2. Entonces esa diferencia me va a quedar así, 5 sobre 1, pero el 5 no se marca, perdón, el 1 no se marca. Y en consecuencia estamos determinando el valor de la pendiente. Ya nada más me quedan 4 cosas por determinar. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Vamos ahora a arreglar lo otro. Estamos diciendo aquí que el valor de la pendiente me dio 5. O lo que es lo mismo que la tangente de alfa, porque acuérdense que la tangente de alfa es igual a m, y m ahora me dio 5. Entonces, aquí sí, como ya yo tengo la tangente, para yo determinar el valor del ángulo, yo voy a hacer un arco tangente. Y ahora sí, yo necesito que ustedes busquen su calculadora. Busquen su calculadora y busquen arco tangente de 5 hasta que le dé 78.7. Si no le da eso, hay que revisarlo. Vamos todo con la calculadora. Maestro, estoy con mi calculadora. Ajá. Usted- Y ya lo hizo. No, usted dijo que le diera qué. Si tiene una calculadora científica, dele a Shift o segunda función y luego marque el número 5. Que no La agarra la tangente calculadora de de papel. 5. No, pero primero busca, le da la tecla Shift o segunda función y después que le va a dar la tangente y el valor 5.
Ya le dio. No le ha dado todavía. Yo estoy usando la calculadora del celular. Pues entonces, si usted está buscando la calculadora del celular, usted puede ver la segunda función. Si puedes girar tu teléfono, ok, entonces en tu caso escribe 5 primero. Ok. Ahora dale Sí. a la segunda 5, después dale a la segunda función y busca donde dice tangente. Primero debe darle a la segunda función. Puse 5 y tangente. No, 5. Primero segunda Ujú. función y después tangente. A mí me dio 78. Espérate, déjame ver. 78.69 me dio a mí. Exacto, eso es lo que tiene. Ahora usted haga lo mismo, pero con 1. Con el valor 1. Maestro, Epa. yo estoy con mi calculadora, pero no me da el resultado. Por favor. ¿Usted qué calculadora tiene? Científica. Una calculadora científica, no del teléfono, ¿verdad? 45, profe, da. 45, entonces ya usted lo entendió perfectamente, eso es lo que debe dar. Déjeme ver si yo puedo usar esta calculadora aquí. A ver si me sale. Bueno, se quedó. Ah, sí, sí. Mira, quedó. Sí. Se está mirando, yo tengo una calculadora científica. Aquí. ¿Lo ven? Sí. Ok. ¿Qué sucede? Sí. Bueno, yo tengo, déjame ver si se puede poner un chisme grande. En mi caso, yo voy a poner 5, le voy a poner tangente inversa. Voy a borrar esto de nuevo. Yo, en este caso, mire, yo le estoy hablando de la segunda función porque en los dispositivos que ustedes usan probablemente no le aparezca la función inversa de una vez. Le aparezca solamente seno, coseno y tangente. Es posible que le aparezca Ese es solamente. el mío. Sí, pero Sí, después hay que darle a segunda función. por eso es que le estoy Aparece. hablando de la segunda función. Aparece. Pero, maestro, aparece, pero como en segundo plano. Como que para obtenerla hay que presionar otro número. Presionar la tecla Shift o segunda función. Entonces, en este caso, Ok. yo tengo 5. En este caso, marco 5 y le doy a tangente inversa. Es posible que a usted le aparezca esto aquí, pero antes de darle a la tangente, si es el caso, debería darle primero a la segunda función. En los teléfonos, cuando usted le da la segunda función, le aparece entonces tangente inversa o tangente elevado a la -1. Tangente elevado a la -1, cuando usted le da, ahí ya le aparece el valor. Es posible también que cuando usted le dé, le aparezca lo siguiente, le aparezca ese valor así. Vuelvo de nuevo. Yo tengo el valor 5 y le doy a la tangente inversa. Y me aparece, pero ese no es el valor que yo ando buscando. Eso es porque la función o la calculadora está en el modo de radianes. Que ese valor así, yo lo voy a dar acá en modo de gráfico y lo voy a hacer de nuevo. El 5, hay un micrófono abierto, me está haciendo mucha interferencia.
tengo el valor 5 y entonces le doy a la siguiente función, pues 5. No, todavía eso no es algo que yo quiero, acá, este es el valor que yo quiero. Y me da 78.69. Entonces, si usted quiere saber si está utilizando el modo correcto, usted puede hacer lo siguiente. El arco tangente de 1 yo lo conozco, que es 45. Entonces, ahí ya yo sé que lo estoy haciendo bien. O, esto es el ángulo cuya tangente es 1, es 45. Si yo pongo 45 y le busco la tangente de 45, eso me va a dar 1. Entonces, eso quiere decir que el ángulo cuya tangente es igual a 1 es 45. Es decir, si yo busco de 1, el arco tangente me va a dar 45. Es como un jueguito ahí. Entonces, de esa manera, usted va a determinar el ángulo de inclinación. Entonces, luego de eso, vamos a buscar la distancia. Vamos a buscar la distancia del punto 1 al punto 2 y esa distancia la vamos a determinar mediante el teorema de Pitágoras. Entonces, para determinar el ángulo, usted tiene la tangente del ángulo, que la tangente del ángulo, reitero, es igual a m y me dio 5. Entonces, en eso, el ángulo va a ser al arco tangente o tangente a la menos 1 del valor 5, que cuando yo le doy a eso, me está generando 78.69 y yo estoy redondeando en 78.7, que es el ángulo de inclinación. Ahora, la distancia entre los dos puntos, esa distancia yo le estoy llamando como D, y recuerde que el teorema de Pitágoras, la hipotenusa es como si yo tuviera el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Solo que esos valores yo lo voy a determinar como x2 menos x1 y y2 menos y1, que son valores que yo conozco de los puntos que me están dando. En el caso de x2, que ya usted dice que es 3, y si no lo visualiza, vaya al punto de nuevo, a la componente del punto, que tiene 3,7, el punto 2, y y2 menos y1 sería el cateto 2, y y2 en otro caso vale 7 y y1 vale 2. Entonces, en esto nosotros podemos introducir los valores de cada uno. X2 que es 3, X1 que es 2, Y2 que es 7 y Y1 que es 2. Y entonces resolver esa operación que queda. Eso simplemente me va a quedar que 3 menos 2 es igual a 1, ¿verdad? Porque hay que resolver la operación que está dentro del paréntesis primero. Y que 7 menos 2 me va a quedar 5. Entonces me está quedando la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces, si yo elevo 1 al cuadrado, sería 1 por 1, sigue siendo 1. Y 5 al cuadrado sería así, 5 por 5, 25. Es decir, que me está quedando la raíz cuadrada de 1 más 25. Y eso sería la raíz cuadrada de 26. Entonces, ¿qué pasa? 26 es un valor que no tiene una raíz cuadrada exacta, tiene un valor aproximado. Ustedes pueden buscar la calculadora y decir cuánto es la raíz cuadrada de 26, escribir 26 y buscar la raíz cuadrada. ¿Dónde está eso? Aquí está la raíz cuadrada. Y le va a quedar un valor 5.0990. Bueno, un valor aproximado. O simplemente usted puede decir que la distancia es la raíz cuadrada de 26 unidades lineales. Y también eso es válido. Creo que no debe haber preguntas, pero si en caso hay, usted puede manifestar su pregunta.
preguntita. Ajá, adelante. No, lo que pasa fue que cuando yo presté atención porque como estaba buscando, como íbamos a usar la calculadora y eso, yo fui a buscarla ahí a mi habitación. Entonces no pude ver ese proceso. Este de acá. Sí, Lo la último que pendiente. acabamos de ver. Ok, entonces mira, a partir de acá, que ya nosotros encontramos el valor de la pendiente, que es 5. El valor de la pendiente me dio 5. A partir de ahí, yo sé que la pendiente, que Ok. representamos con M, es lo mismo que la tangente del ángulo. Y como M me dio 5, pues entonces yo puedo decir que la tangente del ángulo es igual a 5. Tangente de alfa es igual a 5. Entonces, en ese caso, para yo conocer el valor de alfa, lo que le estoy diciendo es que busquemos una tangente inversa, un arco tangente o tangente elevado a la menos 1 de quién, del valor de 5. Cuando usted escribe eso en la calculadora, entonces la calculadora le devuelve un valor que es 78.69 grados. Yo estoy utilizando 78.7. Eso es lo que estamos viendo aquí. Que el arco tangente de 5 es igual a 78.7 grados. Una vez determinado eso, entonces vamos a pasar a ver la distancia entre el punto 1 y el punto 2. Entonces la distancia yo la voy a calcular con el teorema de Pitágoras. ¿Pero qué dice el teorema de Pitágoras? Que es igual a la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Pero que los valores de esos catetos yo lo puedo determinar con x2 menos x1 y y2 menos y1. Pues son valores que ya yo conozco. Entonces, x2, ¿cuánto vale? Vale 3. ¿Cómo yo lo sé? Ah, bueno, porque esa componente me la dieron en el punto. X1 vale 2, también lo sé del punto 1. Y2 vale 7, lo conozco del punto 2. Y Y1 vale 2, que lo conozco del punto 1. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, resolvemos las operaciones que están dentro de los paréntesis. 3 menos 2 sería 1 y 7 menos 2 sería 5. Todo eso entonces me queda elevado al cuadrado. Entonces, cuando elevo 1 al cuadrado sería 1 por 1, me va a dar 1, más 5 al cuadrado sería 5 por 5, 25. En consecuencia, me está quedando acá la raíz cuadrada de 26. Y le decía que el 26 es un número que no tiene una raíz cuadrada exacta. Yo puedo usar un valor aproximado o simplemente dejar el valor expresado como raíz cuadrada. Hasta ahí.